y malignos, pero los más frecuentes son los malignos y a su vez el adenocarcinoma. Entonces, ahí tenemos que traer en la memoria nuevamente un término que hemos ya utilizado para el primer parcial, donde hablábamos de pólipo. Pólipo es una lesión sobrelevada de la mucosa, a diferencia de formación polipoide, que era una lesión sobrelevada pero de la submucosa. ¿Se acuerdan de esos conceptos que habíamos dado para el primer parcial? Tenemos que tener en cuenta que el pólipo a nivel del estómago es raro, no es tan frecuente. Los pólipos son más frecuentes a nivel del colon. Hay una clase que vamos a dar que solamente vamos a enfocar pólipos. Pero hoy vamos a dar una pequeña introducción para poder comprender esta clase. Entonces, a nivel gástrico son infrecuentes, son hallazgos casuales, o sea, de forma incidental, o bien de repente viene un hemograma alterado, ¿verdad? Con una anemia y lo que podría estar ocultando algún pólipo. Entonces, tenemos que clasificar en neoplásicos, que son aquellos que van a originar un tumor, y no neoplásicos, que no originan los tumores. A nivel del estómago, la mayoría son no neoplásicos, o sea, el 90% es no neplásico y es de naturaleza hiperplásica. Entonces, tenemos esta clasificación de los no neoplásicos, donde tenemos los hiperplásicos, que son los que están asociados a una gastritis crónica. La gastritis crónica de larga data tiene como consecuencia general estos pólipos hiperplásicos. Luego tenemos los amartomatosos, donde tenemos los pólipos de Peutz-Jeghers y los pólipos juveniles, que vamos a ver mejor, vamos a estudiar mejor en el capítulo de pólipos, y de las glándulas púndicas, o sea, de la mucosa oxígena. Y por otro lado tenemos el pólipo inflamatorio o fibroide, que también se le llama pseudopólipo. Y los neoplásicos tenemos los adenomas. Los adenomas son los que sí van a originar tumores que se tienen que extirpar, porque con el tiempo van a llegar a desarrollar un tumor. Tenemos que tener en cuenta que pueden ser sésiles y pediculados. ¿Qué significaba sésil? ¿Se acuerdan que habíamos dado ya esta clasificación? Sésil era lo que tenía tallo o sin tallo. Sin tallo, ¿verdad? Y los pediculados eran los que tenían un tallo, ¿verdad? Como un árbol que tenía una raíz, ¿verdad? Bueno, en hombres es más frecuente que en mujeres, en una proporción 2:1, y se encuentran 40% en algún foco de un carcinoma. O sea, se reseca el estómago por un tumor y se encuentra también ahí que hay adenoma asociado. O sea, que por lo que se llega a la conclusión que de ese adenoma evolucionó a la aparición del carcinoma. Entonces, vamos a empezar hablando de los pólipos hiperplásicos. Los pólipos hiperplásicos pueden ser pequeños y sésiles, generalmente. Pueden localizarse en el antro frecuentemente, el tamaño varía, de pocos centímetros a varios centímetros. Incluso podemos encontrar, como dice aquí, en 20 a 25% múltiples pólipos, incluso hasta un número de 20, ¿verdad? Porque después vamos a estudiar bien los pólipos juveniles y la poliposis adenomatosa familiar o PAF, donde el paciente tiene más de 100 pólipos. Y estamos ante la presencia de pólipos hiperplásicos. Bueno, ¿qué estudio es este que estamos observando? Es una EDA, ¿verdad? Una endoscopía digestiva alta. Y justamente, ¿qué es lo que llama la atención aquí? La presencia de estas lesiones, ¿verdad? Que, como ya estábamos diciendo, el concepto de lo que es pólipo, una lesión sobreelevada de la mucosa. Entonces podemos encontrar así o podemos encontrar así también, múltiples pólipos. Prácticamente la mucosa reemplazada por pólipos, y esto que se ve aquí blanquecino incluso ya tiene un aspecto más maligno. Entonces les pregunto, ¿cuántas muestras debe tomar un buen endoscopista para enviar esto a anatomía patológica?
Acho que é 3, né? Y en realidad un buen endoscopista toma de 6 a 8 muestras, porque tiene que tomar de varias regiones, ¿verdad? Para realmente confirmar el diagnóstico. Porque nosotros, o sea, el endoscopista va a observar esto, va a decir, esto es un pólipo, pero al mirar él va a saber que es benigno o maligno o no. No, ¿verdad? Es imprescindible la histología. ¿Puede ser una pregunta? Sí, claro que sí. No tiene en melanoma, tenía para hacer el examen, que ele sacaba 4 camadas así. Eso no tiene nada que ver. Eso es la cantidad en lugares distintos. Sí. No la camada. No. O sea, Aquí hay que sacar varias el pólipo. No solamente el pólipo. Cuando el endoscopista observa esto, él tiene que biopsiar de varias zonas. No puede sacar solo de un lugar. Porque aquí puede haber ya un carcinoma oculto. ¿Entendés? O sea que él va a sospechar. É que eu falei 4 porque na minha cabeça eu pensei ya. que... No, es 6 a 8 muestras que tiene que tomar el endoscopio para llegar a un diagnóstico. En un ratito les muestro por qué en una pieza macroscópica de la cabeza. El libro también describe que los pólipos hiperplásicos tienen un aspecto de pezón como el pezón de las mamas, ¿verdad? Porque son sobreelevadas. Y la histología nos dice que tiene que tener, si estamos hablando de pólipo hiperplásico, hiperplasia. Y ahí nos vamos nuevamente al primer parcial. ¿Qué significaba hiperplasia? El aumento del número de células. Aparte vamos a tener una dilatación glandular quística, forma como áreas quísticas, y un proceso inflamatorio crónico sobreagregado. Además, como estamos en el contexto de una gastritis, podemos encontrar un epitelio regenerativo, donde aquí dicen no existe, en el cual no existe una verdadera displasia, y hay que diferenciar eso de lo que es displasia, porque el epitelio regenerativo, las células no son también de un aspecto tan benigno, ¿verdad? Entonces hay que estudiar bien el concepto. Y aquí vamos a repasar histología para poder comprender, ¿verdad?, qué epitelio tenía el estómago. Así es más o menos, ¿verdad?, ese dibujo que ven ahí. El epitelio era cilíndrico, simple, mucosecretante. ¿Con células caliciformes o sin células? Sin, ¿verdad? Porque estamos en el estómago. Después aquí teníamos estas glándulas que eran glándulas tubulares simples, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esto? Y teníamos dos células características. Teníamos las que eran las rosaditas, ¿cómo se llamaban? Varietales o cínticas. Ahí teníamos las principales. ¿Se acuerdan de la anemotecnia? Partido colorado, príncipe azul, usábamos, ¿verdad? Esta imagen memoricen, porque a partir de ahora vamos a entrar en lo que es patología y vamos a ir viendo las alteraciones que tiene. Ahora, ¿cómo estaba organizado todo lo que es el tracto gastrointestinal? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran las capas, por ejemplo, del esófago, estómago? A pesar de que cada uno tiene diferente, nuevamente, ¿sí? Mucosa, submucosa, muscular y cerebro. Bueno, entonces si esto es mucosa, aquí vamos a encontrar submucosa, después tenemos las capas musculares y serosas. Eso es básicamente. Les voy a ir explicando por qué. Bueno, entonces esto ya es un pólipo hiperplásico. Se dan cuenta que ya está alterado aquí. Primeramente respondemos a lo que estábamos diciendo. El epitelio realmente tenía que ser una sola capa de células cilíndricas, ¿verdad? Aquí tenemos ya varias capas, o sea, mínimamente entre 2 y 3 capas, o sea, ya es una hiperplasia, un aumento del número de células. Dijimos también en la definición que teníamos dilataciones quísticas. Esto que se ve aquí son las dilataciones quísticas y un proceso inflamatorio crónico sobreagregado. O sea, la imagen que están observando es de un pólipo hiperplásico. Aquí tenemos otro pólipo hiperplásico también. Se dan cuenta cómo es el epitelio aquí, que no es una sola capa como dibujé ahí, ¿verdad? O como vieron en la imagen de la histología normal. Y ven que aquí hay las dilataciones quísticas, estos que parecen como unos agujeritos
son las dilataciones quísticas. Y recuerden que pólipo significaba, aparte, ¿verdad? Tenemos que tener un eje fibroso y vascular, y se ven los vasos. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿qué tipo de pólipo les parece que este puede ser? ¿Es sésil o es pediculado? Pediculado. Ahora recuerden siempre que los pólipos pediculados siempre parece que tienen como una raíz y como una arborización, como un árbol. Entonces es un pólipo pediculado. Los adenomas son los que tienen potencial maligno o no. Son los que tienen potencial maligno. Evidentemente que es escaso en el estómago. Siempre estamos hablando que en el colon es más frecuente todo lo que es pólipo. Dijimos que la mayoría es hiperplasia. 5 a 10% nada más es de naturaleza de este tipo, adenomatosa, y tiene un epitelio displásico y por tanto tiene potencial maligno. Significa que si ese no se extirpa, con el correr del tiempo va a evolucionar a la aparición de un tumor. Entonces, como ya dijimos, es más frecuente en el colon, pero si estamos en el estómago, es más frecuente a nivel del anso. En localización más frecuente. Entonces, pueden ser sésiles, que son sin tallo, y pediculados, que son con tallo. Pueden ser únicos o también pueden llegar a ser múltiples. El tamaño varía. Generalmente mide 3 a 4 centímetros antes de detectarse. Entonces aquí estamos en una mucosa gástrica donde vemos una lesión nodular correspondiente a un pólipo. ¿Qué tipo de pólipo es? ¿Es sésil o es pediculado? Es un pólipo sésil, ¿verdad? No tiene un tallo. Y este otro es un pólipo pediculado, ¿verdad? Tiene un tallo y exactamente hace como una arborización. Ahora, otra imagen es donde yo quería llegar para mostrarles. Fíjense cuál es aquí que llama aquí la atención. Esto. ¿Qué aspecto esto tiene? ¿Es un pólipo sésil o un pólipo pediculado? Sésil. Sésil, y además un aspecto más maligno, ¿verdad? Puede ser que esté ocultando ya un carcinoma esto, ¿verdad? De ahí es que es importante tomar siempre de 6 a 8 muestras, porque ¿qué pasa si solamente toma aquí uno y aquí otro y sale más bien hemorragia o proceso inflamatorio y no le da al tumor, ¿verdad? Entonces por eso es mínimo es 6, pero siempre pedimos que quiten más, ¿verdad? Más de 6, 7, 8 si bien es posible más, ¿verdad? Para poder llegar al diagnóstico. Y luego tenemos el pólipo glandular fúndico. El pólipo glandular fúndico se origina en la mucosa oxíntica, o sea, en las glándulas oxínticas específicamente. Puede aparecer de forma esporádica o en el contexto de una poliposis adenomatosa familiar o PAP, que es el que les dije que tiene que tener más de 100 pólipos. Bueno, entonces el pólipo glandular fúndico también tiene las dilataciones quísticas y también tiene un proceso inflamatorio crónico sobreagregado. Si nosotros observamos las glándulas, vamos a ver que son benignas. ¿Y cómo nosotros diferenciamos esto de un pólipo hiperplásico de un pólipo glandular fúndico? Si también el glandular fúndico tiene las dilataciones quísticas y también tiene el proceso inflamatorio crónico. ¿Cómo diferenciamos, Gabriel? ¿Cómo diferenciamos? No precisamente. Exacto. ¿Cómo? Claro, la hiperplasia. Aquí no hay hiperplasia, el epitelio es una sola camada, ¿verdad? En cambio, en el hiperplásico tiene varias camadas de células. Esa es la diferencia. Y luego tenemos el pólipo inflamatorio o fibroide, también se le llama granuloma eosinofílico, donde el tejido submucoso es reemplazado por un tejido fibroso y muscular.
y aparte tiene un infiltrado inflamatorio de tipo eosinofílico. Entonces, esto puede ocurrir en cualquier parte del tracto gastrointestinal, pero es más frecuente en el estómago distal, al nivel de lo que es el píloro. Puede llegar a obstruir o provocar una obstrucción, y incluso fíjense que la causa no se conoce, es lo que le llaman los libros como de causa idiopática. Pero lo cierto es que el estómago queda de esta forma. Y si ustedes se fijan ahí, comparamos con la histología normal. ¿Qué le pasó a nuestro estómago aquí? Está todo fibrosado, ¿verdad? No se ven, las glándulas prácticamente desaparecen, quedan pocas glándulas. Vamos a volver atrás para que ustedes comparen con el estómago normal, que es esto, ¿verdad? Si nosotros vemos, comparamos la organización en sí de las glándulas, del epitelio, ¿verdad? Aquí prácticamente es todo tejido fibroso, ¿verdad? Hay pocas glándulas. ¿Y cuál es la clínica de estos pólipos? Los hiperplásicos generalmente aparecen en el contexto de una gastritis crónica de larga data que lleva a desarrollar estos pólipos. Se consideran que no tienen potencial maligno, pero el 20% se han resecado, o sea, que se han encontrado en las resecciones de estómago con carcinoma. O sea que se retira la pieza, se ve que tiene un tumor gástrico y se ve que tiene también pólipo hiperplásico. Pero las teorías que manejan es que está ese tumor gástrico, ¿verdad? Y ese tumor gástrico llama a un proceso inflamatorio, o sea, una gastritis crónica sobreagregada, y esa gastritis crónica es la que desencadena la aparición de pólipos, no que de esos pólipos se originó el tumor. Eso no es la misma teoría que se maneja para los adenomas. Los adenomas sí se piensa que de esos adenomas pudieron haber, o sea, que pudo haber servido como gatillo para la aparición del tumor. Bueno, van aumentando con la edad, sobre todo después de los 70 años. Es más frecuente en hombres que en mujeres, en una proporción 2:1, y hasta el 30-40% de los adenomas gástricos tienen un foco de carcinoma en el momento del diagnóstico. O sea que los adenomas sí tienen un potencial maligno, sí pueden desarrollar un tumor gástrico, pero los pólipos hiperplásicos no. Se les sigue estudiando, pero hasta el momento, por lo menos las teorías dicen que el pólipo hiperplásico no tiene potencial maligno. Bueno, a diferencia de lo que es el colon, donde los adenomas son más frecuentes y surgen de una mucosa normal, aquí también los adenomas surgen de una gastritis crónica con metaplasia intestinal. Ustedes ya vieron gastritis, ¿verdad? ¿Cómo se definía una gastritis? ¿Qué es gastritis? ¿Qué es gastritis crónica específicamente? Inflamação do estômago por mais de um mês. Inflamación de la mucosa gástrica, pero ¿cómo se clasifica? ¿Cuál es el proceso inflamatorio para decir gastritis crónica? Gastritis, ¿a qué le llamamos? Gastritis crónica. ¿Qué proceso inflamatorio tenemos que tener, Carla, para decirle gastritis crónica? Por un lado, linfocitos, ¿sí? Por eso es crónico, ¿verdad? Después, ¿qué otras células no? Células plasmáticas. Tenemos que tener 5 plasmocitos en un campo observado. Si esto estoy mirando en el microscopio, mínimo tengo que encontrar 5 plasmocitos más el proceso inflamatorio crónico, o sea, los linfocitos sobreagregados. ¿Cómo se clasifican las gastritis? No. Crónica solamente yo les estoy preguntando. Por H. pylori y autoinmune. También, pero no es esa la
Es en leve, moderada y severa. Leve, moderada y severa. Leve es cuando afecta solamente el tercio más externo. Moderada es cuando el proceso inflamatorio ya afecta hasta la mitad de la mucosa gástrica. Y severa es cuando prácticamente toda la mucosa gástrica tiene el proceso inflamatorio crónico sobreagregado. Ahora, bueno, nuestro informe anatomopatológico tiene que ir gastritis crónica leve, gastritis crónica moderada o gastritis crónica severa. Ahora, otro punto importante es si es activa o no es activa. ¿Cómo yo mido la actividad? Cuando yo llamo gastritis crónica activa, cuando hay presencia de neutrófilos que están invadiendo las glándulas. Neutrófilos que se encuentran invadiendo las glándulas gástricas. O sea que hasta ahí ya tenemos que clasificar gastritis crónica leve o gastritis crónica moderada o severa. Activa o no activa. Si no hay neutrófilos, es no activa. Si hay neutrófilos invadiendo las glándulas, es activa. Después, ¿qué más hay que informar en un informe anatomopatológico? Si estas glándulas tienen metaplasia intestinal. ¿Y cómo yo sé que las glándulas tienen metaplasia intestinal? ¿Qué tienen que tener? Células caliciformes. Entonces, si hay presencia de células caliciformes, es igual a metaplasia intestinal. Esa metaplasia intestinal puede evolucionar hacia lo que es una displasia. La displasia nuevamente, ¿cómo dividiríamos? En leve, ¿se acuerdan de eso? Moderada y severa. La displasia severa era sinónimo a CA in situ. Y cuando rompe la lámina basal, ¿cómo le llamábamos? Invasivo. O sea que esta es la secuencia de lo que ocurre. Además de estos linfocitos que dijimos que hacen el nombre de lo que es una gastritis crónica, pueden juntarse y formar lo que se llaman folículos linfoides intramucosos. ¿Se acuerdan de los folículos linfoides que encontrábamos en el apéndice, en la amígdala? ¿Se acuerdan? Bueno, los linfocitos se pueden llegar a unir y formar estos folículos linfoides. Y también estas glándulas con el tiempo, cuando hay demasiado daño, se pueden llegar a atrofiar. O sea que para informar una gastritis hay que tener en cuenta, por ejemplo, un informe anatomopatológico puede decir gastritis crónica moderada, que significa hasta dónde llega entonces el proceso inflamatorio. Hasta la mitad más o menos, ¿verdad? De lo que es el estómago, de nuestra biopsia. Después, si decimos activa, significa que hay neutrófilos. Si decimos que tiene metaplasia intestinal, eso ya le advierte al gastroenterólogo que eso puede ir a una displasia y que con el tiempo puede llegar a generar un tumor. Y luego si tiene o no atrofia. Por ejemplo, con presencia de metaplasia intestinal sin atrofia o con atrofia y metaplasia intestinal. Y luego hay que informar, se observan además folículos linfoides intramucosos. Eso es importante informar porque de aquí pueden surgir los linfomas también. En un ratito les voy a explicar, cuando entremos en el linfoma, voy a volver a esta imagen. ¿Sí? No caso da severa in situ e a ¿Cómo? moderada é invasiva? ¿Cuál es? Aquí, la displasia, vamos a decir. No, la displasia es en todo lo que dimos hasta ahora. Displasia severa es sinónima de carcinoma in situ. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Severa es igual a carcinoma in situ. Cuando rompe la lámina basal se llama carcinoma infiltrante o invasivo. A moderada, no caso, é Moderada e es invasiva. displasia. No, solamente, ninguno es invasivo. Solamente la severa es in situ. Es in situ. Bueno, y luego tenemos que informar si aquí en las glándulas hay microorganismos del tipo Helicobacter pylori, ¿verdad? Si hay presencia o no
del Helicobacter pylori, porque el Helicobacter incrementa 5 a 6 veces más la posibilidad de generar un tumor gástrico. Entonces, si hay o no Helicobacter pylori es otra cosa que tiene que ir en un informe anatomopatológico, y esto se pide la tinción de Jensen para el diagnóstico de Helicobacter pylori. Bueno, y después tenemos las autoinmunitarias, ¿verdad? Que son ya por propios autoanticuerpos. Bueno, entonces, nuevamente repetimos que los pólipos son difíciles de diagnosticar endoscópicamente, saber cuál es benigno, cuál es maligno, ¿verdad? Cuál puede ser un adenoma o cuál puede ser un hiperplásico. Entonces, sí o sí va a una biopsia y luego, o sea, como decía, es imprescindible la toma de una biopsia para llegar a un diagnóstico definitivo. Ahora sí entramos en las neoplasias gástricas. Como ya estábamos diciendo al inicio de clase, el carcinoma es el más frecuente cuando hablamos de lo que es estómago, tanto que el 90 a 95% de los tumores son carcinomas. El resto son linfomas, tumor carcinoide, tumores mesenquimales, donde tenemos los GITS, los leiomiomas, leiomiosarcomas, schwannomas. Creo que aprendí mucho. Y es una de las neoplasias más comunes a nivel mundial. Las estadísticas son de estos países, ¿verdad?, donde su incidencia alta, pero aquí también en el Paraguay es alta, en el Brasil también tiene una incidencia alta de los tumores gástricos. Y como ya dijimos, son de origen epitelial, son carcinomas, o sea, con formación de glándulas, con diferenciación glandular en un 95% de casos. La relación hombre-mujer es 2-1. Mayoritariamente son asintomáticos y el pronóstico es pobre. Fíjense, cuando es un carcinoma infiltrante o avanzado, la sobrevida es de 20% a los 5 años. Y esto estamos hablando de la estadística de los Estados Unidos. Estamos hablando de la estadística del Brasil y tampoco del Paraguay, ¿verdad? O sea que es de pronóstico desolador, o sea que es muy mal pronóstico los cánceres avanzados. Generalmente de los pacientes que tuvimos con tumores gástricos, la mayoría de ellos fallecieron máximo en un tiempo de un mes, porque son muy avanzados ya en el estadio que llegan, que se le hace el diagnóstico. Entonces tenemos la clasificación de Lauren, donde ya se utilizaba en el año 1965 y hasta hoy día se sigue usando, que divide en 2 tipos, intestinal y difuso. El tipo intestinal es aquel que va a formar glándulas que tiene lesiones precursoras, o sea, un adenoma, por ejemplo, como una lesión precursora, o una úlcera que ya tiene, ¿verdad? Tiene un crecimiento expansivo y hace que las células neoplásicas tengan mucina o bien formen glándulas, y esas glándulas tienen mucina en su interior, ¿verdad? La relación hombre-mujer es 2-1 y la edad media es los 55 años. Entonces, si nosotros volvemos en esa imagen histológica y comparamos con esto, ¿qué nos recuerda ese estómago normal? Y hace rato estábamos viendo. Prácticamente nada, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos en esa imagen? Glándulas, exactamente. O sea, glándulas atípicas, todo lo que tiene luces, esto que tienen espacios, son las glándulas que tienen hipercromasia, pleomorfismo entre las células, o sea, estamos ante un adenocarcinoma de tipo intestinal, se llama. Esto también es un adenocarcinoma tipo intestinal de la clasificación de Lauren. Y aquí vemos también otro adenocarcinoma donde se ven muchas luces glandulares, y esto se va metiendo hacia ¿dónde? ¿Qué es esto? Hacia las capas musculares, ¿verdad? O sea que así como dijimos que el estómago, por ejemplo, va
van invadiendo las distintas capas, cuanto más llega hacia la serosa es de peor pronóstico, ¿verdad? Porque llega a la serosa, va a los ganglios locales y luego ya hace una diseminación generalizada. Entonces, el otro tipo de la clasificación de Lawrence es el tipo difuso, donde tiene un crecimiento infiltrante difuso de células pobremente diferenciadas, poco cohesivas, que van infiltrando las distintas capas del estómago. Incluso tenemos que van a rebatir el núcleo hacia la periferia y forman lo que se llaman células en anillo de sello, que ya habíamos visto nosotros también con el primer parcial. Aquí la incidencia es constante, no tiene una lesión precursora, ¿verdad? Para un tipo difuso son las que pueden aparecer de nuevo, ¿verdad? De la nada, y no hay formación de glándulas, ausencia de formación de glándulas. Entonces, esto es lo que ya les dije, puede llegar a ser las células en anillo de sello. Incluso puede llegar a haber en la muestra más del 50% formación de células en anillo de sello, y ahí directamente se llama adenocarcinoma en anillo de sello, si es más del 50%. Si es menos del 50% le llamamos adenocarcinoma difuso, la clasificación de Lawrence con presencia de algunas células en anillo de sello, ¿verdad? Que tiene algunas por ahí. Aquí es la incidencia es igual para hombres y mujeres. En la edad media tiene 48 años. ¿Se acuerdan de esta imagen? Del primer parcial, donde el núcleo es rebatido prácticamente hacia la periferia, tiene mucina en su interior, y pedíamos una coloración especial. Este es con H y G. Podemos pedir Paz, podemos pedir Musicarmin de Mayer, que es otra coloración que se puede utilizar para él. Y este es un caso no muy peculiar, ¿verdad? Porque es una paciente de 15 años, ¿verdad? Que no es una edad frecuente, dijimos que más o menos los tumores son de 55, 48 años, ¿verdad? Ahora, Carla, te voy a preguntar a vos, ¿qué te parece la imagen? ¿Qué tipo de tumor es? No, de la clasificación del Lawrence, ¿te parece que es intestinal, que es difuso? Recuerden bien, bueno, vamos a repasar nuevamente. El intestinal es el que va a formar glándulas atípicas. Forma glándulas, semiluces glandulares. El tipo difuso forma células en anillo de sello. Las literaturas dicen que cuando uno ve un anillo de sello empieza a ver los demás, ¿verdad? En esta imagen es muy obvia la cantidad de células en anillo de sello. Y este es